¿Alguna vez has sentido que los sueños no son simples ilusiones de la mente? Que, en algún momento, se cruzan con la realidad de formas inquietantes. Bueno, déjame contarte mi historia. Trabajo como cajero en una tienda de conveniencia, de esas donde puedes encontrar casi cualquier cosa a bajo costo. Abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 10 de la noche. La verdad, es un trabajo desgastante, la gente es impaciente, las discusiones son constantes y la paga, ni se diga, apenas suficiente para lo básico. Muchos no duran más de unos meses, el estrés supera cualquier incentivo. Yo solía llegar a casa agotado, sin energía ni para comer con calma. Mi madre me esperaba con la cena lista, mientras mi padre ya se había ido a dormir, pues tenía que levantarse temprano para su trabajo. Terminaba cenando rápido, me daba un baño y me dejaba caer en la cama, demasiado cansado para pensar en otra cosa que no fuera dormir. Lidiar con personas que se enojan por un peso, que gritan porque un producto no estaba a su precio, o que simplemente quieren descargar su frustración conmigo, se vuelve pesado con el tiempo. Nunca he sido de creer en cosas paranormales, ni había tenido ninguna experiencia extraña hasta esa noche. Dejé mi teléfono cargando a un lado y me dormí profundamente. Pero de repente, desperté de una manera que me hizo sentir atrapado. Lo que en México se conoce como se me subió el muerto, una parálisis del sueño. Estaba despierto, acostado en mi cama, consciente de todo, pero mi cuerpo no respondía. Mi habitación estaba oscura, vivo en el fondo de la casa, en una habitación sin ventanas. La única fuente de luz era el foco del techo, pero estaba apagado. Intenté moverme, pero era como si mis extremidades estuvieran atadas a la cama. Solo podía mover mis ojos de un lado a otro. Esa sensación, esa certeza de que no estaba solo, se instaló de inmediato. Intenté gritar, moverme bruscamente, alcanzar mi teléfono o el control del foco inteligente que había comprado para no tener que levantarme a encender la luz, pero nada funcionaba. Cada intento terminaba en frustración, impotencia. Fue entonces cuando lo sentí, algo se movía en el borde de la cama. No podía ver nada, pero podía sentir la presencia, como si alguien estuviera sentándose allí. El miedo me subió de inmediato, mezclado con un pánico profundo. No saber quién o qué estaba allí, sentir su cercanía, fue desgarrador. Poco a poco, algo subía por el borde de mi cama, acercándose cada vez más a mi cara. Quería gritar, quería moverme, quería desaparecer, pero mi cuerpo seguía paralizado. Y entonces sentí las uñas. Largas, afiladas, rasguñando mis brazos. Un dolor punzante que parecía atravesar la piel, una sensación tan intensa que el tiempo dejó de tener sentido. No sé cuánto duró, pudieron haber sido minutos, horas, una eternidad comprimida en terror absoluto. Cada segundo se sentía interminable, cada rasguño aumentaba la desesperación. Cuando finalmente desperté de la parálisis, aún temblando, miré a mi alrededor. La habitación estaba tal como la dejé, oscura y silenciosa, con mi teléfono cargando a un lado y mi foco apagado. Nada se movía. Nada, excepto la sensación persistente de que no estaba solo. No podía creer lo que acababa de pasar. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, racionales, pero ninguna podía justificar ese miedo, esa sensación de amenaza tangible que había sentido tan cerca, en mi propia cama. Desde esa noche, dormir se volvió una experiencia diferente, cargada de tensión, y cada sombra en mi habitación parecía moverse con intención. No fue un sueño. No fue imaginación. Lo sentí, todo. Y algo me dice que no fue la última vez que sentiría esa presencia. Creí que todo había sido simplemente una pesadilla. La explicación más lógica era esa, y por un momento me consolé pensando que no había ocurrido nada más. No quise prestarle demasiada atención, me vestí como de costumbre, una playera de mangas cortas, y traté de distraerme. Pero en el fondo, mi mente seguía procesando lo que había pasado.
Mientras me preparaba para desayunar antes de salir al trabajo, noté que mi madre me observaba fijamente, con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Finalmente, rompió el silencio y dijo: ¿Qué te pasó anoche? La pregunta me tomó por sorpresa. La miré, confundido. ¿Acaso había gritado mientras dormía y lo había escuchado? ¿O era solo que me veía mal? ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Ella levantó los brazos lentamente y ahí estaban, las marcas. Arañazos visibles en mi piel, profundos, rojizos, como si alguien o algo me hubiera atacado mientras dormía. Una sensación helada recorrió mi espalda. No podía entenderlo. Siempre había llevado las uñas cortas, casi al ras de la cutícula. No me gustaba que se vieran sucias, y menos trabajando tocando productos de clientes, donde la higiene era importante. Así que la idea de que yo mismo me hubiera hecho eso era improbable, aunque no imposible. Intenté racionalizarlo. Le dije que tal vez, durante una de mis pesadillas, había sido yo quien me había lastimado. La explicación sonó débil incluso para mis propios oídos. Miré el reloj, se me hacía tarde. Me puse una playera de manga larga para cubrir las marcas y evitar preguntas incómodas y salí hacia el trabajo, tratando de olvidar lo que había sucedido. En la tienda, todo parecía normal. Los clientes iban y venían, algunos amables, otros exigentes, como siempre. Nada fuera de lo habitual. La rutina diaria parecía servir como un escudo contra mis pensamientos. Pero en cuanto regresé a casa, todo volvió a mí. Hablé con mi madre mientras cenábamos. Le conté sobre la parálisis del sueño, sobre cómo había sentido esa presencia en mi habitación. Ella, con la convicción que le daba su fe, me dijo que se trataba del muerto, de algo que se sube al cuerpo mientras uno duerme. Me contó que alguna vez le había pasado a ella, aunque nunca había dejado marcas como las mías. La explicación, aunque un poco reconfortante, no lograba disipar el miedo que sentía. Esa noche, repetí mi rutina habitual. Pero esta vez tomé precauciones, dejé la luz prendida, en un tono bajo de azul. La habitación quedó iluminada lo suficiente para poder ver todo, sin apagar la sensación de oscuridad total que siempre acompañaba la noche. Me acosté, intentando tranquilizarme. Me sentía cansado, pero no confiado. No pasó mucho antes de que volviera a suceder. El sueño regresó, pero esta vez no era igual. Observé el foco de la habitación, encendido, azul. Pero de repente comenzó a cambiar de color. Un rojo intenso se filtraba lentamente en la luz, como si alguien hubiera apretado el control. Miré de reojo el lugar donde había dejado el mando junto a mi teléfono. Estaba intacto, quieto. No podía entender cómo podía suceder eso. Sentí de nuevo la presencia. Esta vez no subió desde el borde de la cama hacia mi rostro. No. Esta vez estaba, encima. Una sensación aplastante, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso alrededor de mi cabeza. No podía mover ni un músculo, solo podía sentir. Respiración pesada, pausada, y un susurro que apenas alcanzaba a percibirse. Intenté concentrarme para entender lo que decía, pero no pude. Solo había certeza, estaba ahí, observándome. La escena se prolongó. Minutos que parecían horas, horas que se sentían eternas. Mi respiración se mezclaba con la suya, con esa sensación de peligro inminente. Cada pequeño sonido de la habitación se amplificaba, el zumbido del refrigerador, el leve crujido de la madera, todo parecía acompañar la presencia que estaba sobre mí. Finalmente, algo cambió. El rojo del foco comenzó a apagarse lentamente y con un último destello azul tenue, la habitación quedó iluminada. Cuando desperté, el sonido de mi alarma me sacó del trance. Esta vez no había nuevos rasguños, pero los anteriores seguían allí, como recordándome que lo que había vivido no era solo un sueño. Una parte de mí intentó racionalizarlo, es solo estrés, solo tu mente jugando contigo.
Pero otra parte sabía que algo más había estado en mi habitación, algo que no podía explicar, algo que me observaba mientras dormía. A partir de esa noche, el miedo comenzó a instalarse de manera constante. Llegar a dormir ya no era simplemente un acto cotidiano, era un ritual cargado de ansiedad, de tensión, de expectativas sobre lo que podría suceder. Cada sombra parecía moverse con intención, cada crujido de la casa me hacía voltear la cabeza en busca de señales de lo que no podía ver. Mi rutina comenzó a transformarse. Evitaba mirar el borde de la cama, no apagaba la luz, revisaba el control del foco repetidamente, aunque sabía que nada cambiaría. Sentía una mezcla de esperanza y desesperación, esperanza de que no volvería a pasar, desesperación al saber que probablemente sí. Mis noches se convirtieron en vigilias constantes y los días en una lucha por mantener la normalidad ante la gente que no tenía idea de lo que estaba viviendo. Lo más perturbador era la sensación de que algo aprendía conmigo. Cada noche que pasaba, algo cambiaba, la forma en que el color del foco se alteraba, el patrón de la respiración, la intensidad de los susurros. No era solo miedo, era algo más profundo, una inquietante certeza de que no estaba solo, y de que lo que estaba allí, estaba jugando conmigo. El terror no era lo que se veía, ni siquiera lo que se sentía en el momento. Era la certeza de que algo estaba allí, constante, invisible, y que cada intento de ignorarlo solo lo fortalecía. No sabía cuánto tiempo podría soportarlo, ni si alguna vez volvería a dormir sin sentir su presencia. La realidad y el sueño comenzaban a mezclarse, y cada vez era más difícil distinguir entre una pesadilla y lo que estaba ocurriendo de verdad. Esto no terminó de un día para otro. Durante varios días más, la situación continuó igual, yo despertaba cansado, con marcas nuevas en mi cuerpo. No siempre eran visibles a simple vista, pero mi madre atenta, preocupada las notaba. Primero fueron los brazos, después la espalda. Arañazos finos, como hechos por uñas largas que yo no tenía. Era como si algo invisible me estuviera dejando pequeñas huellas cada noche. Yo seguía intentando no darle demasiada importancia. Me decía a mí mismo que era estrés, que era mi mente, que todo tenía que tener una explicación lógica. Pero en el fondo, cada nueva marca iba minando esa seguridad. Comencé a evitar hablar del tema, incluso con mi madre. Me daba miedo sonar paranoico. Me daba miedo que, al ponerlo en palabras, se volviera aún más real. Mi madre, sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. Su preocupación crecía al ritmo de mis heridas. Una tarde, mientras yo trataba de descansar un poco antes de mi turno, entró en mi cuarto y me dijo con voz firme: «Ya llamé a una amiga. Ella sabe hacer limpias. Va a venir». Yo no supe qué decir. Para mí, todo eso eran tonterías. Creencias viejas. Folclore. Pero ver la expresión de mi madre, ese gesto mezcla de miedo y amor, me desarmó. Si eso la tranquilizaba, si eso le devolvía la paz, entonces que viniera. No tenía nada que perder. El día de mi descanso, la mujer llegó. Era una señora de mediana edad, con el rostro serio y los ojos como evaluando cada rincón de la casa. Traía en las manos un manojo de hierbas y una pequeña bolsa con objetos que no reconocí. Desde que entró, noté que caminaba despacio, observando. No habló mucho al principio, parecía estar sintiendo. Según mi madre, la señora percibía una energía extraña en la casa. Me miró fijo y dijo que alguien me había hecho mal de ojo. Un cliente insatisfecho, tal vez, murmuró. Yo tragué saliva, incómodo. Quise reírme, pero la verdad es que algo en su tono me detuvo. No era teatral, hablaba con la calma de quien está segura de lo que dice. Yo, sin embargo, me mantenía escéptico. Siempre he sido así. No creía en esas cosas. Pero la mujer comenzó su trabajo, recorrió la casa pasando las hierbas por cada habitación, murmurando oraciones apenas audibles.
El olor a ruda, a incienso y a humo llenó los pasillos. Era un aroma fuerte, casi picante, que se pegaba en la garganta. Cuando entró a mi cuarto, su expresión cambió. Frunció el ceño y giró lentamente sobre sí misma, como si buscara algo en el aire. Dijo que ahí era donde la energía se sentía más densa. «Aquí duerme él, ¿verdad?», preguntó. Mi madre asintió. La señora me hizo sentarme en la cama. Pasó las hierbas alrededor de mi cuerpo, en círculos lentos. Susurros, palabras que no entendí, pero que llenaron el silencio. Sentí como las ramas rozaban mi piel, como dejaban un rastro de olor verde y fresco. Después colocó una vela blanca en el centro de la habitación. La encendió y la dejó ahí, ardiendo. No hubo nada dramático. Ningún viento repentino, ninguna voz, ningún objeto moviéndose. Solo una sensación extraña, una calma pesada. Me sentí ridículo por estar participando en eso, pero también, de alguna forma, me sentí aliviado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me acosté sin miedo. Dejé la luz azul encendida, como siempre, y esperé. El cansancio me venció. Dormí profundamente. Y no pasó nada. Ni parálisis del sueño, ni arañazos, ni respiración ajena sobre mi cara. Solo el silencio habitual de la noche. Los días siguientes fueron iguales. Dormía. Despertaba. Nada. Las marcas comenzaron a sanar poco a poco, dejando apenas unas líneas tenues que desaparecieron con el tiempo. Era como si todo hubiera terminado. Yo seguí buscando una explicación lógica. Siempre he pensado que fui yo mismo quien se provocó esas lesiones, quizá al moverme bruscamente durante una parálisis del sueño. Esa ha sido, hasta hoy, la respuesta más razonable que he podido encontrar. Mi madre, en cambio, está convencida de que fue un embrujo, de que la mujer nos ayudó a deshacerlo. Y aunque yo sigo sin creer del todo, no puedo negar que, después de aquella limpia, todo cambió. No hubo más sueños. No hubo más arañazos. No hubo más presencias. Solo quedó el recuerdo de esas noches, un recuerdo que me acompaña cada vez que cierro los ojos para dormir. Tal vez fue mi mente. Tal vez fue algo más. No lo sé. Pero a veces, cuando la casa está en silencio y la luz azul de mi foco ilumina apenas mi habitación, me parece escuchar un susurro lejano, como un eco de algo que ya se fue o que espera pacientemente para volver. Nunca imaginé que la mente humana pudiera ser tan traicionera. Que el simple acto de cerrar los ojos para descansar pudiera convertirse en una trampa mortal. Pero aquí estoy, atrapado en una realidad que se desdibuja entre la vigilia y el sueño, donde cada noche es una batalla por recuperar el control de mi propio cuerpo. Todo comenzó hace unos meses. Una noche común, o al menos eso creía. Me acosté en mi cama, agotado por el estrés del trabajo y las preocupaciones diarias. Cerré los ojos, esperando sumergirme en un sueño reparador. Pero algo salió mal. No sé si fue el cansancio extremo, la ansiedad acumulada o simplemente una coincidencia macabra, pero esa noche mi cuerpo decidió traicionarme. Desperté en medio de la oscuridad, consciente de mi entorno, pero incapaz de moverme. Mis ojos se desplazaban frenéticamente por la habitación, buscando una salida, una señal de que todo era solo una pesadilla. Pero no. Estaba despierto, completamente consciente y aún así, prisionero de mi propio cuerpo. La sensación de impotencia fue abrumadora. Intenté gritar, pero mi voz no respondía. Intenté mover un dedo, una mano, cualquier parte de mi cuerpo, pero nada. Era como si estuviera atrapado en una prisión invisible, con paredes que no podía ver pero que sentía presionando contra mi pecho. Y entonces, sucedió. Una sombra se deslizó por la habitación. Al principio pensé que era producto de mi imaginación, una ilusión creada por el miedo y la desesperación. Pero no. La sombra se acercó,
se detuvo junto a mi cama, y una presencia fría y pesada llenó el aire. Podía sentirla observándome, evaluándome, esperando. El terror se apoderó de mí. Mi mente gritaba por ayuda, pero mi cuerpo permanecía inmóvil. La sombra se inclinó hacia mí y sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí, impidiendo que respirara. La sensación de asfixia era insoportable y el pánico se apoderó de cada fibra de mi ser. Pero, de alguna manera, logré mover un dedo. Fue un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero suficiente para romper el hechizo. La sombra desapareció y la presión en mi pecho se alivió. Respiré profundamente, tratando de calmar mi corazón desbocado. Pensé que había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el cansancio. Pero las noches siguientes fueron aún peores. Los episodios se repetían, cada vez más intensos, más aterradores. La sombra ya no era solo una presencia, era una entidad, una criatura que se alimentaba de mi miedo. Busqué ayuda. Consulté médicos, psicólogos, especialistas en sueño. Todos coincidían en que lo que experimentaba era parálisis del sueño, un trastorno del sueño que ocurre cuando el cuerpo se despierta pero la mente permanece atrapada en el sueño REM. Me recomendaron mejorar mis hábitos de sueño, reducir el estrés, evitar dormir boca arriba. Pero nada funcionaba. Las sombras seguían viniendo, cada noche más cerca, más audibles, más reales. Ya no solo las veía, las escuchaba, las sentía, las olía. Eran parte de mi realidad y yo era su prisionero. Un día, mientras investigaba sobre el tema, encontré un artículo que hablaba sobre la relación entre la parálisis del sueño y las experiencias extracorpóreas. Decía que algunas personas, al estar atrapadas en este estado, experimentan sensaciones de flotar fuera de su cuerpo, de ser observadas desde el techo, de ser llevadas a otros lugares. Pensé que tal vez eso explicaba lo que estaba viviendo. Esa noche, decidí probar algo. Mientras estaba en medio de un episodio, intenté relajarme, dejarme llevar por la sensación de flotar. Cerré los ojos, respiré profundamente y me dejé llevar. Para mi sorpresa, sentí como si mi cuerpo se despegara de la cama, como si estuviera flotando por encima de ella. Pero no estaba solo. La sombra estaba allí, esperándome. Intenté gritar, pero no podía. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, no solo en mi cuerpo, sino también en mi mente, en mi alma. La sombra se acercó y sentí una presión aún mayor en mi pecho, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Desperté con un sobresalto, sudor frío cubriendo mi frente, el corazón latiendo desbocado. Miré a mi alrededor, esperando ver la sombra, pero todo estaba en silencio. ¿Había sido real? ¿O solo una alucinación más? Las noches siguientes fueron más tranquilas, pero el miedo seguía allí, acechando en las sombras. Aprendí a vivir con ello, a aceptar que mi mente podía ser mi peor enemigo. Pero cada noche, al cerrar los ojos, me preguntaba, ¿volvería la sombra? ¿Sería esa la última vez que dormiría en paz? Nunca lo supe. Pero una cosa aprendí, la mente humana es capaz de crear los peores monstruos, y a veces, esos monstruos son más reales que cualquier pesadilla. La luz de mi habitación entra difusa por la ventana, pero algo está mal. No puedo moverme. Ni siquiera un parpadeo decidido puede romper la inmovilidad que me encadena a la cama. Intento girar la cabeza, pero solo siento la tensión de un cuerpo que no me obedece. Estoy consciente, absolutamente despierto, pero atrapado en mi propio cuerpo. Un miedo primitivo me invade, ese que no se puede describir completamente con palabras, porque no es solo miedo. Es terror puro, mezclado con la desesperación de la impotencia. Recuerdo cuando todo comenzó, hace un poco más de 2 años. Estaba bajo un estrés constante. La pandemia había alterado todos mis ritmos, el trabajo, la familia, la pareja, todo se mezclaba en una presión insoportable. Las noches eran las más crueles.
Mi mente no descansaba y el cuerpo respondía de manera extraña. Al principio fueron episodios aislados, 2 veces al año, luego varias en un solo mes. Cada vez que ocurría, sentía que estaba entrando en otra dimensión, un lugar donde la mente estaba despierta pero el cuerpo estaba atrapado en una prisión invisible. Y ahí estoy ahora, en esa misma prisión. Siento una presión en el pecho que me hace imposible respirar con normalidad, como si un peso invisible se apoyara sobre mí. Intento gritar, pero no sale sonido alguno. Mis labios se mueven, mis cuerdas vocales quieren obedecer, pero el cuerpo se niega. Y entonces las veo. Sombras que se deslizan desde la esquina de la habitación. Figuras que parecen humanas pero deformes, con movimientos lentos y calculados, acercándose. Siento su presencia, como si supieran exactamente cómo torturarme, cómo mantenerme bajo su control. El miedo me paraliza más que el sueño mismo. Cada segundo se estira, se convierte en minutos infinitos. Mi mente lucha por comprender que esto es una parálisis del sueño, un fenómeno fisiológico donde el cuerpo queda atrapado en la etapa MOR, mientras el cerebro despierto percibe la realidad. Pero la lógica no calma el terror. La sensación de ser observado, de estar bajo ataque, es tan intensa que por momentos siento que puedo morir de miedo antes de que mi cuerpo reaccione. Intento mover un dedo, solo un dedo, y nada. Intento pensar en recuerdos felices, en cualquier cosa que rompa este ciclo de horror, pero las figuras no desaparecen. Los susurros y pasos son cada vez más cercanos. Finalmente, tras un esfuerzo que parece sobrehumano, un dedo se mueve, luego una mano, luego el brazo. Es como romper cadenas de hierro invisible que me mantenían cautivo. La presión se disipa, las sombras desaparecen, pero dejo de sentir seguridad. Estoy sudando, temblando, agotado. La mente no entiende completamente lo que ha pasado. El cuerpo responde, pero la sensación de vulnerabilidad permanece. Sé que puede volver cualquier noche, que puedo ser otra vez prisionero de mis propios músculos, de mi propia mente. Y mientras respiro, tratando de calmar los latidos de mi corazón, pienso que la verdadera pesadilla no termina en el despertar, sino en la certeza de que puede repetirse, sin aviso, sin control.